buenas tardes, qué gusto en compartir con usted las siguientes 2 horas. Vaya usted en tránsito hacia una comida, esté ya comiendo o incluso esté almorzando solo y me permite acompañarle, no sabe cuánto le agradezco. Hoy tenemos varios temas importantes para cerrar la semana. Tendré una entrevista con Gadi Zavicki, él es el titular de CONAVIC y hay que decir que es un titular que, a diferencia de los anteriores, tiene una posición que tiende a cambiar de manera muy seria el paradigma en materia justamente de la política hacia las drogas. Así es que será interesante escuchar su posición y saber qué tiene pensado hacer desde CONAVIC, donde ha sido nombrado recientemente. Tengo también un enlace telefónico con Ivonne Ortega, ya sabrá usted por qué. Ivonne Ortega renuncia al PRI, habría que saber por qué lo hace ahora y no antes de la elección, pero fue quizá en esa triada que se presentó a digamos como candidatos para presidir el partido Revolución Institucional, la mujer que tuvo el discurso más articulado, así es que mucho que preguntarle el día de hoy. Vamos a hablar también, mientras está ocurriendo esta emisión, vamos a estar hablando y siguiendo la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Tengo hoy a Salomón Chertoriski, él fue secretario de Salud y tengo muchas preguntas que hacerle sobre la iniciativa que hay en materia del Instituto Nacional de Salud. Gracias a Salomón Chertoriski por acompañarnos. Y bueno, hablaremos también con la escritora Socorro Venegas para ver qué libros nos recomienda para este fin de semana y para este mes. Comenzamos con la editorial. En fechas recientes, el ex auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, confesó, informó, dijo que hacia 2017, cuando la auditoría ya había entregado sendos informes a propósito de las irregularidades encontradas en la Secretaría de Desarrollo Social, cuando fue encabezada por Rosario Robles, y se dio cuenta que el presidente Enrique Peña Nieto no estaba atendiendo esos reportes escritos, tomó la iniciativa de pedirle audiencia, de visitarlo, y en una reunión que habrá durado unos 45 minutos, le informó a detalle de las irregularidades que estaba notando. Cuenta también Juan Manuel Portal que en revancha el presidente Peña Nieto le advirtió que había decidido no pedirle la renuncia a Rosario Robles, sino simplemente moverla de secretaría, trasladarla hacia la SEDATU. Una forma de darle una salida elegante a esta crisis, que luego, por cierto, se llevó también a la SEDATU, según información que ahora conocemos. Con esta información revelada, es muy difícil que la Fiscalía General de la República no atienda la denuncia. Es muy difícil, sería muy difícil en un Estado de Derecho que no se proceda, pues desde luego, a obtener el testimonio directo del antiguo auditor, de Juan Manuel Portal, y que no se integre una averiguación previa en contra del presidente Enrique Peña Nieto. Al menos por el mismo delito por el que ha sido acusada Rosario Robles, es decir, por el artículo 214 del Código Penal Federal, donde en efecto habría un ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, hoy en la mañana, que un reportero le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador qué opinaba a propósito de proceder, de que la Fiscalía procediera, él emitió su opinión, y es una opinión que, déjeme decirlo, en 2 puntos es cuestionable. Él lo que dijo es que le gustaría someter a referéndum si la población está dispuesta a que se juzgue a los expresidentes, esto que anunció el 1 de diciembre cuando tomó posesión, y que en caso de que se llevara a cabo el referéndum, entonces él emitiría su opinión, pero adelanta que a él le parece que lo que hay que hacer es poner un punto final para no anclarnos en el pasado y no meternos en confrontaciones. Desde luego que este punto de vista del presidente es legítimo y es atendible. Sin embargo, vuelvo a lo dicho, en un Estado de Derecho como el nuestro, la Fiscalía General no le tiene por qué preguntar al presidente si integra o no una averiguación previa. O sea, ya la autonomía que hoy la Constitución le entrega a la Fiscalía ordena al fiscal para que la política criminal
no tenga influencia del Poder Ejecutivo. Entonces, este deseo del presidente de someter a referéndum y de emitir su opinión va en contra de lo que dice hoy nuestra Constitución. Pero tengo que decir algo más fuerte. Si lo que requerimos es una justicia donde nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley, no hay punto final posible que sirva para construir ese propósito. No puede ser que los expresidentes estén por encima de la ley. Esto solamente se puede determinar a partir de lo que la Constitución y las leyes que de ella emanan establecen para estos casos. Y la declaración de Juan Manuel Portal es suficiente para que el día de hoy mismo se estuviese integrando ya una averiguación previa. Ese es mi punto de vista. Le pongo la Constitución enfrente al señor presidente, y ojalá, señor presidente, en estos temas no meta las cosas a juicio de referéndum. No es del contentillo de la opinión pública cómo se debe proceder con estos casos. Estamos de vuelta y arrancamos, lo prometí, con la entrevista con Gadi Savicki. Él es el titular de la Comisión Nacional de Adicciones. Le agradezco mucho a Gadi que esté con nosotros. Desde su nombramiento, esta era una entrevista a la que le tenía muchísimas ganas. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Pues lo primero que tengo que advertir, el público lo tendrá ya identificado, es que este es un nombramiento que marca pues digamos, un derrotero muy distinto de la política de lucha contra las adicciones. Es decir, tus antecesores tenían posiciones muy distintas. Y en ese sentido, traer a uno de los expertos en materia de adicciones y de política de drogas, que ha estado pues a favor abiertamente por cambiar el régimen prohibicionista, habla de las intenciones del presidente López Obrador con respecto a este tema. Es decir, tu nombramiento es emblemático, es una señal para quienes hemos seguido este tema. Dicho esto, quisiera escuchar de tu propia voz por qué eres distinto a tus antecesores y qué implica esto para la comprensión de la política de drogas que viene. Claro. Yo quería empezar por decir que yo no veo mucha televisión, pero tu programa nunca me lo pierdo. Te considero un intelectual particularmente agudo y articulado, y de verdad es para mí un gusto este intercambio que estamos teniendo. Tienes mucha razón, tu planteamiento es muy claro. En la política la forma es fondo siempre, ¿no? Y efectivamente yo llevo 25 años haciendo política de drogas, asesorías, atendiendo pacientes y familias en el terreno, digamos, ¿no? Y en ese sentido... Tú eres médico de origen. Soy médico, soy psiquiatra, soy adictólogo, investigador y buscapleitos, digo yo, porque había muchas causas en las que tenía yo que participar. Una de ellas ha tenido que ver con, como lo mencionas tú, esta nueva visión, esta nueva mirada que queremos darle al problema. Y efectivamente, la CONADIC ha sido una institución que ha migrado un tanto. En algunos momentos tenía que ver más con las agencias de seguridad, en algún momento más con gobernación, y para nosotros ahorita ha sido muy importante el que el eje gravitacional de la CONADIC sea hacia la salud y hacia la atención y la prevención. Y yo sí creo que este lugar debe ser ocupado por un médico en primera instancia. Un psiquiatra me parece un buen candidato para ello, pero también creo que más allá de lo que es el grado académico, ¿no?, la currícula, sí necesitaba la CONADIC el tener una voz distinta, el poder experimentar ángulos novedosos para resolver un problema tan importante y tan apremiante como el que tenemos con respecto a las drogas. Debo de decir que el reto no es menor, ahí hay mucho que hacer dentro de la CONADIC, y debo también de acotar diciendo
que probablemente sea yo, o más bien con cierta seguridad seré el último comisionado de la CONADIC, puesto que la figura como tal y la comisión desaparecerán dentro de no mucho tiempo, probablemente para el próximo año, porque una de las iniciativas importantes y que son de alguna manera el alma, ¿no?, la fibra de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, es que vamos a aglutinar a los servicios de salud mental con los servicios de atención a problemas de toxicomanías y de prevención. Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista técnico, médico, operativo, tiene mucho sentido desde el punto de vista de la organización, de la logística y también desde el punto de vista presupuestal. Entonces habrá una nueva entidad, quizás te estoy dando un poco la primicia porque esto ya es público, pero lo estoy comentando al aire, que se llamará CONASAMA y será la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que estará bajo la tutela del doctor Juan Manuel Quijada. Ya tenemos una secretaria técnica también, que es la doctora Lorena Bores, y a mí me tocará en ese momento pasar a ser pues el encargado de la parte técnica de lo que tiene que ver con consumo de sustancias. Es decir, tú te toca hacer el tránsito y en el tránsito te colocas en segundo nivel de la CONASAMA. Sí, es un poco como el paso de la muerte de los charros, porque son dos caballos que van juntos y hay que desmontar uno para treparse en el otro, ¿no? A ver, solo déjame insistir con lo que decías hace un momento. Por ejemplo, Manuel Mondragón y Calvo, que fue antecesor tuyo, un hombre de una generación y con una visión muy contraria, digamos, a la legalización o a retirar el prohibicionismo sobre drogas. Y yo diría que él emblematiza pues un paradigma que llegó hasta el 1 de diciembre de 2018. ¿Cuáles son los argumentos políticos, déjame comenzar por ahí, de este gobierno y quién los encabeza, que ahora una gente tan distinta como tú ocupa el puesto? Sí. Bueno, definitivamente la persona que lleva las riendas del asunto es el señor presidente, ¿no? Esto, lo que estamos haciendo en gran medida parte de sus indicaciones. Después de esto está el doctor Alcocer, que es un secretario de salud al que yo respeto porque es un gran científico y un hombre con un gran corazón y gran empatía. Y hay un equipo también importante, está el doctor Hugo López-Gatell, la doctora Cristina, y ellos siempre han sido partícipes importantes en este tipo de políticas. Y bueno, yo creo que sí, no me quiero poner aparte demasiado político, pero este asunto de la transformación en muchos aspectos creo que va muy en serio. Y creo que después de hablar tanto tiempo de lo absurdo e insensato que resulta el seguir apoyando el paradigma incrementacional y la guerra contra las drogas, que termina por ser una guerra contra las personas, ¿no? Desde el mero punto práctico e incluso bajo la visión de un científico, yo podría decirte que después de 100 años estoy dispuesto a declarar que la guerra contra las drogas es un experimento fallido. No tenemos para qué darle más cuerda. A mí no me gusta ese título, porque me parece que hay una preposición equivocada. Fue la guerra por las drogas, no contra las drogas. Sí. Para ver quién se quedaba con ellas, para ver quién las distribuía, para ver a quién se las entregaba. Fue por las drogas. De alguna manera sí, y incluso te lo voy a decir, y perdón si ocupo un anglicismo, espero que el auditorio me comprenda, pero cuando salió un reporte hace 10 años más o menos sobre la situación global de las drogas por la ONU, fue la primera vez que reconocieron una serie de unintended consequences, o sea, de consecuencias no planeadas que iban a emanar de los acuerdos, que son 3. En el 61, 71 y 81 tenemos un convenio firmado como México con las Naciones Unidas, las convenciones de control de estupefacientes, la Junta y demás. Y fue la primera vez que la ONU reconoció que la guerra contra las drogas es como una muerte por alergia a la penicilina, donde la penicilina no es lo que mata a la persona, sino es la respuesta del mismo organismo frente a este agente que el cuerpo lo entiende como un agresor. ¿Tú acusarías a estas consecuencias no planeadas de las 300,000 muertes y las 60,000 desaparecidos? ¿Qué tanto tiene responsabilidad esta guerra con respecto a esas muertes? Sí, mira, de ese número de muertes, la mayoría han muerto por intoxicación aguda de plomo, diría yo, ¿no? Porque no es por las drogas, no es por las drogas, ¿no? Pelean por el control de territorio donde pasa droga, ¿no? Sí, yo creo que es mucho más amplio, porque yo creo que en realidad lo que esas muertes se atribuyen más al quebranto del Estado de Derecho y a la impunidad y a las diferencias tan marcadas que existen en este país, ¿no? De alguna manera fue el caldo de cultivo para que se generara toda esta estructura, ¿no?
de ilegalidad. Y bueno, es una manera también de utilizar al proverbial chivo expiatorio, tratando de hacer ver que todos los problemas que nos acechan a los mexicanos tienen que ver con las drogas, cuando no es el caso, ¿no? Las drogas son, me gusta mucho decir que son el mensajero, no son el mensaje. Ahora déjame entrar en materia, digamos, de drogas, así como tú lo dices, en plural, porque tengo la impresión que de pronto vemos las cosas de bulto, o usamos términos y le ponemos una caja negra que hay que levantar. A ver, la primer droga que ha sufrido un cambio importante con respecto a la política y al paradigma es la marihuana, el cannabis. A mí me tiene muy sorprendido que nos hayamos tardado tanto en acompañar lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Es decir, ya se estaba legalizando en California, en Colorado, y aquí todavía nuestros presidentes siguen diciendo, con ese tema no voy a meter porque es polarizante y tengo una opinión adversa. A ver, ¿me ayudas a entender por qué nos tardamos tanto con esa droga pues menos letal, menos peligrosa que ninguna otra? O sea, incluyo el tabaco, incluyo el alcohol. Así es. Es una... no sé si llamarla droga. Pues claro que sí. De hecho, es uno de los ánimos que están contenidos también dentro de la Estrategia Nacional para Prevenir las Adicciones. Queremos borrar esta línea que aparte tiene ya hasta como una melodía, ¿no? Alcohol, tabaco y otras drogas. Para nosotros es importante que sea un costal en el sentido de que hay una gran cantidad de sustancias psicoactivas, que es una mejor manera de llamarle que drogas como tal. Y esto nos permite tener un espectro que más activan amplio. Tu psique Así de una manera alterada. Son sustancias exógenas que al entrar en nuestro organismo inducen un estado de conducta o de conciencia alterada, ¿no? Hay algunas que son más nocivas, otras que son menos nocivas. El chocolate es muy poco por ejemplo, nocivo, o pero el café, ¿no? O el chile que contiene capsaicina, ¿no? En general, todas estas sustancias tienen un cierto actividad psicoactiva y aparte son pues una parte fundamental y que siempre nos ha acompañado como civilización humana, ¿no? Ahora, puede haber todavía quien nos esté escuchando que tiene como obsesión con que la marihuana tiene dos efectos no planeados, indeseables. Uno, que te lleva a otras drogas, lo escucho mucho. Segundo, que sí provoca pues daños importantes en el cerebro, abulia también, en fin. Yo te rogaría con respecto a esta droga concretamente, que ahí sí apelo al psiquiatra, que me digas cuáles son los efectos reales del consumo de la marihuana. Sí, tenemos que darnos cuenta en primer lugar que cuando hablamos de la cannabis, que es mejor referirnos a la planta por su nombre científico. Pero en México que le pusimos tan bonito nombre. Sí, porque es un nombre de origen mexicano. Sí, la marihuana. Pero cuando hablas de un marihuano, en vez de describir a la persona, ya la estás juzgando de entrada, ¿no? Entonces rectitud que hay una cuestión ahí como de rectitud política, ¿no? De hablar. ¿Cómo lo llamas? ¿Cannabifílico? Sí. Consumidor de cannabis. Cannabis, no, es un usuario de cannabis. Usuario de cannabis, muy bien. Es una. También ahí hay que ver cuál es la semántica, porque esta guerra la estamos ganando a través de las palabras. Del lenguaje. ¿No? Así es. Entonces tenemos que distinguir, existen dos grandes mundos alrededor de lo que es la cannabis. Uno tiene que ver con el aspecto médico de la planta, que hemos abierto una puerta hacia una planta que contiene 500 sustancias y que tiene unas propiedades médicas inimaginables. Te quita dolores si te la untas en las rodillas cuando tienes un moretón. Nos podríamos llevar una semana de hablar de este fenómeno que yo creo que es equiparable con el advenimiento de los rayos X o de la penicilina. De la aspirina. Así es, estamos viendo algo realmente fuera de lo ordinario, ¿no? En cuanto a esto. Y por otra parte, tenemos un mercado de lo que yo le llamo consumo adulto, no consumo lúdico, porque cuando uno habla de la marihuana o de la cannabis recreacional o lúdica, estamos infantilizando un poco el uso. Hay personas muy serias, adultos sanos en todo el mundo, que llegan a utilizar ocasionalmente la planta y bueno, son adultos que tienen un uso restringido sin daños asociados. Entonces, por eso es mejor llamarle uso adulto restringido que uso lúdico. Y son dos animales distintos. Por una parte, tenemos que regular lo que es un medicamento eficaz, seguro, controlado, grabado, para que pueda ser utilizado por los médicos, por las familias, por los pacientes. Y por otra parte,
tenemos esta gran presión social y este cambio secular y mundial en donde la cannabis está dejando de verse como una sustancia muy nociva y se está viendo como una más bien relativamente inocua. Y déjame poner énfasis en lo relativo. Relativamente inocua. Así es. O sea, así no es inocua. Lo acaba de decir la ONU hace 2 semanas. Quien diga que es totalmente inocua no sabe de qué está hablando, ¿no? El punto de inflexión ahí, Ricardo, tiene que ver con la edad de inicio del consumo, ¿no? Lo que hemos visto es que el cerebro tiene un proceso de plastificación, de conexión sináptica muy acelerado, que empieza desde que somos un gameto y termina más o menos a los 22, 23 años. Y el empezar a consumir cannabis o alcohol o tabaco a esta edad genera una dependencia más fuerte, más difícil. O sea, a los 7 años te genera una dependencia fatal. Hay una cuestión que no entendemos del todo bien, fíjate. Cuando los usuarios empiezan muy jóvenes, parece que se vacunan de alguna manera y tienen más chance de salir cuando son niños, ¿no? Porque aparte reciben un peso gigantesco de atención, porque todo el mundo se alarma cuando hay un niño de 9 años que lo agarran fumando marihuana. Te voy a tener aquí. Estamos Sí. en la parte que seguramente a los que somos padres nos interesa más. Claro Déjame que irme sí. a corte y regresamos. ¿Cómo no? Ricardo Rafael. Y él es Alejandro Páez. Juntos hacemos Los Periodistas. Suscríbase al canal de Grupo Radio Centro en YouTube. Y la campanita. Dele a la campanita. Campanita. Ya nos escuchamos en radio, pero ahora también podemos hacerlo justamente en el canal de YouTube, en Radio Centro, de 1 a 3 de la tarde. De lunes a viernes, Julio Astillero en Radio Centro. Gracias por todo. Ya nos escuchamos en radio.
vuelta en esta entrevista con Gadi Savicki. Gadi, me dejaste muy impresionado. Yo soy padre de hijos de distintas edades. Y me estás diciendo que la edad donde comienza el consumo es clave, que no es lo mismo comenzar a los 7 que a los 14 que a los 21. Clave. Y que si vamos por una política de prevención, habría que prestar atención a esta variable. ¿Me explicas? Absolutamente. De hecho, entre la preventología se dice que en los adolescentes postergar es prevenir. Porque es común encontrarte, pues sí, que llegan chavos al consultorio, ¿no? Y que si quizás no han utilizado drogas, uno se da cuenta, ¿no? Que el riesgo en el que se encuentran y la oportunidad que van a tener eventualmente para consumir es muy alta, O sea, ¿no? tú insistías consumo adulto. Absolutamente. O sea, no se consume antes de que llegue a la edad adulta. No, de hecho, inicialmente le queríamos llamar la Estrategia Nacional para prevenir el consumo o disminuir el consumo de niños, niñas y adolescentes. Pero yo le decía a la gente que me ayudó a configurar, con los que participamos para configurar esta estrategia, que la tirada es que el consumo en niños y adolescentes sea nulo. Evidentemente esto es imposible, Pero es vamos un a anhelo. tasa cero. Pero a ver, Sería lo ideal. estábamos en marihuana. Sí. Déjame regresarme. ¿Y ¿Cómo no? tabaco y alcohol también? Mira, es que yo vuelvo a insistir, el tabaco y el alcohol, dentro de esto que tú me preguntabas, la teoría del gateway o del trampolín. Sí, que la marihuana te lleva a otros, El ¿no? consumo empieza con el tabaco y el alcohol. Y en México, mira, yo vengo de una generación en donde cuando yo era niño, mi papá me daba a probar de su tequilita y de la cerveza cuando íbamos a comer el domingo. Y lo hacíamos sin ningún miramiento. El día de hoy, que también soy padre de familia, de ninguna manera pienso permitir que mi hija beba alcohol hasta que cumpla su mayoría de edad. O sea, hasta los 18, pero decías el momento que la conformación cerebral hace a los 21. O sea, Sí. que los estados más conservadores en Estados Unidos tienen razón. Habría Mira, que prohibir alcohol. Bueno, en Estados Unidos Tabaco es más fácil comprar una AR-15 que una cerveza mira. para un chavo de 19 años, ¿no? Por supuesto. Puede comprar una pistola, pero no una cerveza. Entonces, sí hay daño en la marihuana, pero en efecto hay un tema, o en el cannabis, Sí. pero hay un efecto distinto dependiendo la edad en que comienza. Ahora, en la tabla de peligrosidad no es una droga, digamos, alarmante. Déjame paso a la heroína y a los opiáceos, porque ahí ya pasamos a otra dimensión. Sí. Y ahí te rogaría preguntarte, que me explicaras si tú utilizarías una misma política de prohibición, de prevención supongo que sí, pero sobre todo de prohibición para el cannabis frente a la heroína. Entiendo. Déjame terminar muy rápidamente Adelante. porque tu auditorio tiene que ser bien informado y no podemos dejar que queden cosas en el tintero que pueden tener alguna, decantarse hacia algún lado. Está la edad de inicio, es un factor muy importante, pero quisiera comentar también que existe una serie de sujetos que tienen una proclividad genética que los pone en un grupo de riesgo mayor para consumir marihuana. Por ejemplo, si es un chavo que la mamá tiene esquizofrenia, ¿no? Y el abuelo tenía esquizofrenia y tiene primos con bipolaridad, debemos de tratar de ser muy cautos porque es posible que el consumo de cannabis desate en estos sujetos proclives que ya traen una tendencia genética, una vulnerabilidad, tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas mentales, ¿no? No podemos mentirle O sea, a el la cannabis población. puede detonar, Efectivamente. adelantar o incluso hacer que ocurra algo que no... diríamos. Efectivamente. Y lo voy a llevar rápidamente a tu próxima pregunta para, en aras de usar bien el tiempo. La respuesta en concreto es no. No es la misma política. No podemos tener la misma política en definitiva para el control de los narcóticos opiáceos que para la cannabis. ¿Por qué no? Insisto, porque A ver, la guerra por las drogas, pues en realidad empezó a volverse más lucrativa cuando entró la cocaína y entró la heroína. Hombre, la marihuana es el negocio menor de estas organizaciones. Entonces, desde la lógica de acabar con la lucha por las drogas, pues legalizar y liberalizar heroína o cocaína podría ser una buena solución. Ahora te pregunto desde tu posición Claro. como preventólogo, que ahora aprendí esa palabra. Sí, es difícil pensar cómo hacer política pública y evitar el prohibicionismo cuando hablas de sustancias como la heroína callejera o el cristal o el crack, ¿no? Se me hace muy difícil pensar que en algún momento podamos vender en las farmacias, incluso con un registro de estas sustancias. No veo cómo se haga. En términos generales, es mejor regular que prohibir. Y cuando hablamos de la morfina, de los derivados del opio, de la heroína, estamos hablando otra vez de una sustancia que tiene dos caras. Es uno de los medicamentos más importantes en la farmacopea de cualquier país del mundo.
No hay ninguna sustancia el día de hoy que quite mejor el dolor que estos componentes. Si te van a operar y desapareces los No, opiáceos, la a ver gente con qué logras que la operación gente, claro, funcione. o la gente que tiene cáncer, Ricardo, y que está muriendo con una agonía, con dolor, pues es una bendición el tener estos medicamentos, y hemos sido amonestados en muchas ocasiones por las Naciones Unidas porque no proveemos a nuestra población de manera adecuada de estos medicamentos. Y tiene que ver también con toda esta avalancha prohibicionista, ¿no? Con la sinrazón. Que lo hace de manera ciega, no distingue. Todos tenemos miedo. Los médicos tenemos miedo a prescribir por demandas y porque son medicamentos peligrosísimos. Los pacientes, a veces es un tanto absurdo, Ricardo, como en fase terminal le tienen miedo a la adicción, ¿no? Y los dueños de las farmacias tienen miedo a que se les metan en la noche y se lleven la caja con toda la morfina, que en la calle tiene un valor de millones de pesos, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener una manera distinta de enfrentar este problema. Te quiero comentar que en Estados Unidos, sobre todo, están viviendo la peor epidemia de opiáceos de su historia, y esto no viene de los vendedores de heroína callejera. No, es en farmacia. Viene de los farmacéuticos. A ver, ¿cuántos adolescentes recibieron una edad inadecuada Son opiáceos millones. y los arrojaron a una adicción que luego han pagado muy cara? Muy cara. Y el problema es de que una vez de que el médico les deja de dar las prescripciones porque detecta que hay un problema ya de dependencia, pues ese sujeto va a acudir al mercado negro, y en vez de estar tomando Vicodin, que es el nombre de la medicina, se va a empezar a inyectar heroína callejera, ¿no? A ver, en México tenemos una zona productora muy importante de heroína. Segundo De hecho, productor teníamos del mundo. dos, ¿no? Teníamos en realidad el Triángulo Dorado con Sinaloa, ¿no? Y la otra parte era Guerrero. Se muda a Guerrero, y Guerrero, parte de sus ingresos importantes vienen de ahí. A ver, creo que fue 2016 que todos los estados traían bajas tasas de crecimiento. Guerrero creció el 9%, y la verdad no hay forma de explicarlo si no es por esta industria. Así es. Lo cual ha llevado al gobierno y el propio presidente a revisar la posibilidad de regular la producción de heroína en Guerrero. ¿Cuál es la visión que tú pondrías, digamos, desde tu... Mira, empiezo por decirte que en el mundo existen 16 países que pueden cultivar legalmente amapola para generar medicamento, y ya vemos 19 que lo cultivamos ilegalmente. A mí me gustaría que nos dijeran cómo hacerle para participar en un mercado regulado donde los campesinos puedan tener una cosecha, un cultivo de alto valor, podamos exportar a todo el mundo un medicamento que, vuelvo a repetir, es indispensable en la farmacopea de cualquier lugar del mundo, y probablemente también pudiéramos hacer alguna mella en la violencia, ¿no? Y el crimen organizado. Le quitas al crimen organizado Sí. ese negocio, los obligas a salir a la luz, a legalizarse y volverse prósperos empresarios en lugar de matones. Mira, yo no puedo asegurarte esto, pero yo tengo la sensación que, por ejemplo, con estos dos cultivos de los que hemos hablado ahorita, tanto la amapola como la cannabis, que ya en México se siembran miles y miles de hectáreas de estas, la mayoría de esos cultivadores, yo creo... Tenemos clima y tierra muy fértil para ambas. Perfecto, Porque además es la misma, ¿no? O perfectas, sea, donde puedes sembrar perfectas. cannabis, se puede sembrar amapola. Absolutamente. Y mi sensación es que muchas de estas personas estarían dispuestas a regularse y a seguir produciendo y pagando impuestos bajo un régimen que controla finalmente el Estado y no el crimen organizado. Porque el día de hoy, ¿quién decide qué se produce, qué se vende, dónde se vende, cuánto cuesta? ¿Con qué calidad, con qué la mezclas? Es el crimen organizado. A ver, necesito moverme al tercer punto, porque la Claro. verdad cannabis y amapola son drogas del pasado. Sí. O sea, otra es drogas de diseño, y según entiendo, Gadi, la prisa con la que estamos viviendo se refleja en los consumidores de estas drogas de diseño. Ahora droga que surte efecto más rápido, de manera más impactante, no importa el daño, es la droga que más se está vendiendo. Sí. ¿Cómo enfrentar esta revolución sintética de las drogas? No está fácil, ¿eh? No hay una respuesta contundente para ello. Tenemos que ver también que cuando tú observas las gráficas de crecimiento, las tendencias de prevalencia y de incidencia de consumo de estas sustancias, te das cuenta que a partir del 2009 es cuando la pendiente realmente se torna pronunciada. Y esto tiene que ver mucho con las redes sociales también. El mundo cibernético interconectado en esta gran aldea global ha favorecido de alguna manera el e-commerce, que también el día de hoy hay muchas marcas que pueden y se las han arreglado, ¿no? Para poder comerciar con drogas ilícitas a través del deep web y todas estas cosas. Y luego no tan deep. Así es. En WhatsApp. También Es hay una muchos. cosa en Facebook. Me comentaban en fin. que tienen identificados 600 páginas de Facebook en donde se puede vender cannabis en alguna de sus presentaciones, ¿no? Y todas ellas son desreguladas. La BBC
calculaba que sale una droga de diseño nueva a la semana. Y en México estamos empezando a ver, que es algo que a mí me alarma con cierta particularidad, el inicio de un consumo muy intenso de cristal metanfetamina, que es una droga muy nociva, muy adictiva, que se produce en cierta medida en México. El 80% de la anfetamina que se vende en Estados Unidos al oeste del Mississippi viene de México. Entonces hay un gran mercado, hay una gran producción y así como en algún momento yo te puedo decir que siempre he estado del lado de rediscutir lo que tiene que ver con la cannabis, este tipo de sustancias la OMS recomienda, ¿no? Y los que nos dedicamos a atender pacientes, pues es muy difícil darles un lugar para un uso adulto restringido. O sea, tú serías implacable. Mira, el tabaco, la metanfetamina y los inhalables son las 3 sustancias que la ONU ha dicho que no tienen ninguna otra utilidad más que generar una grave dependencia y daños a la salud. Porque habrá quien argumente que los huicholes utilizan el peyote para sus ceremonias. Los hongos en Claro, Guerrero, los judeocristianos comulgamos y bendecimos con vino. Y aunque sea un traguito de un vino que sabe medio gacho, finalmente el símbolo es este, ¿no? Y bueno, ya me da también pie para hablar de algo que comentábamos fuera del aire, y es el hecho de que no debemos de confundirnos. En México lo primero que tenemos que resolver es la gran epidemia de alcohol y de tabaco que estamos viviendo. Alcohol, violencia familiar. Es la principal de todas. Es la principal de todas. Por mucho. Familias hechas pedazos. Y de automovilismos también, y de accidentes automovilistas y de ausentismo laboral. De accidentes ahí en vas casa. a centrar la mirada en el alcohol. Tenemos muchos programas paralelos y este es uno, te lo comento así nada más, espero estuviera escuchando, pero tenemos al maestro Arturo Sabines, que trabaja ahí en la CONADIC, él se ha encargado de los programas de alcohol y tabaco en coordinación con muchas instancias del país e internacionales y ha hecho un gran trabajo. Sí quiero decirte que hay la riqueza de la CONADIC, son las personas que trabajan en la CONADIC, ¿no? La experiencia y la entrega que le han dado. Y sí, definitivamente una de las cosas que sí es muy importante es tratar de reducir la cantidad de alcohol clandestino, adulterado que se vende, que es una cantidad impresionante. El asegurarnos de que los jóvenes, los chavos no tengan acceso a este consumo. Yo subiría la edad. Subir a 21 años. No me atrevo a hacerlo. No, la verdad es que... O sea, ya sé que se queden 18. Me niego a respondértelo tomando la quinta enmienda, porque me van a llover, yo sé muchos reclamos al respecto, pero creo que una de las cosas que ha caracterizado también al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido este deseo y necesidad de interlocución con la gente. Estamos llevando foros públicos, estamos escuchando parte de la gran campaña que se llama Juntos por la Paz, que es el nombre no oficial de la estrategia, contempla el que hayan sitios repartidos en todo el país, en especial en los focos calientes, te diría yo, en donde lo que se trata pues es de recuperar el espacio público, el dar oportunidades, que haya una oferta cultural de verdad, no puros series de narcos en la tele, ¿no? Y entonces sí creo que hay desde la presidencia, desde la Secretaría de Salud, un deseo por inyectarle fuerza, inyectarle recursos a esta campaña que es prioritaria. Doctor Gadi Sadiki, le agradezco muchísimo pues conocimiento acumulado, ¿no? No es un conocimiento que uno recibe en 2 horas y que ahora está puesto al servicio no solo, digamos, de quien lo escuchó, sino de la política de prevención de adicciones. Valdrá la pena que venga en otras ocasiones, porque hay muchos temas que hoy tuvimos que dejar de lado, pero este es un espacio de conversación justamente con las y los mexicanos, sobre todo con los más jóvenes. Así es que vamos a abusar de su voz. La CONADIC es tu casa, Ricardo, y cuando tú me necesites, yo acudiré a tu llamada. Eddie, muchísimas gracias. Nos vamos a corte, volvemos, enlace con Ivonne Ortega, dejó su adicción al PRI el día de hoy. Pierdas el programa de Radio Centro Deportes todos los días, de lunes a viernes, con Miguel Gurbitz, Enrique Beas, Luis Castillo, el Fantasma Suárez, Carlos Albert, Jime, Omar Cerón, Carlos Ponce de León y tu servidor Raúl El Pollo Ortiz, aquí en Radio Centro Deportes. Hola,
¿qué tal? Soy Fernanda Tapia, sí, la de Radio Escuchas Anónimos. Estoy aquí para recordarte que te suscribas ya al canal de YouTube de Grupo Radio Centro en YouTube. Ahí está, pero también, por favor, las alertas para cuando hay nuevo material. Si no, pues ¿cómo, verdad? Ahí nos vemos. Pero ahora también podemos hacerlo justamente en el canal de YouTube, en Radio Centro, de 1 a 3 de la tarde. De lunes a viernes, Julio Astillero en Radio Centro. Gracias. Delgado. Y él es Alejandro Páez. Juntos hacemos Los Periodistas. Suscríbase al canal de Grupo Radio Centro en YouTube. Y la campanita. Dele a la campanita. Campanita. Gracias por todo. Ya nos escuchamos en radio, pero ahora también podemos hacerlo justamente en el canal de YouTube, en Radio Centro, de 1 a 3 de la tarde. De lunes a viernes, Julio Astillero en Radio Centro. Gracias por todo. Ya nos... Anuncié hace un momento que entrevistaríamos a Ivonne Ortega, pero no contesta el teléfono, así es que dejaremos esa conversación para después y adelanto, ya lo había dicho también, que estaría con nosotros Salomón Chertorivsky. Salomón, me da muchísimo gusto compartir voz contigo aquí. Ricardo, estoy encantado de venir, además de qué bueno que ahorita que no te contestan, le entro con todo gusto de bateador. Pues mira, yo había pensado hablar de salud, luego una pausa para descansar y regresamos a hablar de salud, bueno, que es el tema principal. Qué maravilla. Te retengo. Hay alguna que otra pregunta que quiero hacerte de tu vida política hoy, pero en primera instancia me interesa muchísimo pues tu mirada a propósito pues de esta cancelación, déjame llamarlo así, del Seguro Popular y luego la reinstalación del Instituto Nacional de Salud. Es que sobre eso vamos a abordar. Sí, por supuesto que sí.
arranquemos. Vi a varios exsecretarios, entre ellos tú, secretario de Salud, advirtiendo que es una barbaridad cómo se está procediendo a cancelar el Seguro Popular, excepto Juan Ramón de la Fuente, que también publicó una carta donde dice, yo creo que nunca estuve de acuerdo con el Seguro Popular. Los demás subsecretarios y los demás secretarios han estado diciendo que no se está haciendo bien. ¿Puedes compartir con el auditorio los argumentos? Sí, claro que sí. Mira, en efecto somos 6 exsecretarios de 8 vivos que firmamos una carta pública. ¿Quién no firmó? De la Fuente, doctor Juan Ramón de la Fuente y José Antonio González Fernández, que él finaliza el periodo del presidente Zedillo. Fue muy buen secretario además, y él está en sus asuntos, su despacho legal. No, José Antonio González Fernández. Claro. Sí. En serio fue muy importante secretario, el periodo que él estuvo. En fin, lo que ha caracterizado al sector salud, mira, yo te diría, nos podríamos ir más lejos, pero por lo menos desde el principios de los 80, con el maestro Guillermo Soberón en la presidencia de Miguel de la Madrid, ha sido una continuidad en donde siempre quien ha llegado ha construido sobre el basamento que se le ha ido dejando, porque ha sido construido por generaciones de mujeres y hombres, médicos, doctoras, enfermeras, salubristas, que construyeron un sistema muy robusto. Una pieza fundamental de las últimas décadas para la construcción del sistema que hoy tenemos fue en 2003 la reforma a la Ley General de Salud que condujo Julio Frenk en ese momento y que dio pie a la construcción de un mecanismo de financiamiento para toda la población que no tenía seguridad social derivada de su estatus laboral. Así es. Yo no tengo un patrón. No tengo seguridad social derivado, insisto, de que no tengo un empleo asalariado. Era el 60% entonces de que la era población. Más de la mitad de la población. Y entonces genera un mecanismo que a lo que viene es a aplicar una fórmula que da un grado de equidad en lo que los mexicanos estamos invirtiendo para la salud. Déjame explicarlo muy breve. Antes del Seguro Popular, de los impuestos de todos, poníamos el dinero mayoritario a los derechohabientes de la seguridad social. A mí me cobraban impuestos, el gobierno, Hacienda, entregaba esos impuestos a ti que eras beneficiario del ISSSTE o del IMSS. Y yo no me quedaba sin nada. Y al que no era derechohabiente de la seguridad social, el Estado le entregaba muy poco a través de asistencia o beneficencia. Cuando llega el Seguro Popular, lo que hace por ley es instaura una fórmula en donde por lo menos a cada persona afiliada al Seguro Popular, no derechohabiente, se le tiene que dar el mismo recurso que los impuestos de todos ponen por los derechohabientes de la seguridad social. Y ahí se hace una bolsa. Ahí empieza a financiarse, que a lo largo de 10 años ha vivido 15 años, pero en 10 años se llega a 53.5 millones de mexicanos. Eso es lo que hay hoy afiliado al Seguro Popular, y lo que empieza es el financiamiento para la atención de quien no la recibía, quien no tenía la garantía del financiamiento. Esta pregunta necesito hacértela, estoy obligado. Sí. Una opción que tenía entonces el secretario Frenk era cambiar las reglas para ser beneficiario del IMSS. Sí. Es decir, que el IMSS, como en el sistema inglés, le diera servicio a todo el mundo, independientemente si tenía patrón o no tenía patrón, trabajo o no trabajo. Sí. Y Frenk decidió que no, que había que construir un sistema distinto. Recuerdo entonces yo como argumento, porque los costos del IMSS eran tan altos que si lo generalizaba se volvía impagable. Yo me he preguntado muchas veces si ahí no se cometió un error gravísimo. Mira, te diría con toda certeza que en 2003 se pudo haber tenido diferentes discusiones y se pudo haber tomado distintas alternativas de política
pública. Y creo que una discusión teórica interesantísima, pero subrayo, teórica, es si a través del IMSS se podía hacer, en efecto, sobre todo... teórica, hoy podría ser una reflexión. No, Ricardo, porque en la política pública y en los sistemas que se construyen de manera tan compleja, tú no puedes pensar que 15 años después no pasó nada. Tú lo que partes hoy para la construcción de lo que tiene que venir es lo que ya tienes. Y lo que tienes es un sistema, sí, con dos cabezas, las más primordialmente, grandes, que desde el sexenio pasado iban convergiendo, con algunas ideas de convergencia. Que lo que tienes que buscar es cómo aprovechas el sistema en su conjunto para que atienda de manera más eficiente a las mexicanas y los mexicanos. Bien lo que estás diciendo, en la discusión teórica, tú habrías estado de acuerdo en que el IMSS se encargara de toda la seguridad. No, yo creo que había temas muy relevantes en ese momento que apuntaban a un lado a otro. En efecto, tú dices bien, un tema eran los costos en ese momento, sí, sobre todo los costos laborales. No era lo mismo tener que homologar la situación de todo el personal médico y de enfermería del país, los derechos adquiridos a los de derechos del seguro social, que no hacerlo. Era un esquema que, a ver, una de las grandes cosas que logra Julio Frenk en ese 2003 es convencer al secretario de Hacienda, Ricardo, de que se comprometa por ley a entregar un recurso por mexicano obligatorio. Ahora, esa decisión provocó varias consecuencias, yo no sé si no planeadas, pero consecuencias que no podemos perder de vista. Se generaron derechos muy distintos, porque en efecto el sistema de seguro popular que nació nuevo no podía ofrecer todos los beneficios y todos los derechos. Segundo, el seguro popular fue sobre todo una bolsa, como bien lo dijiste, que la eficacia de su gasto se dio de manera diferenciada dependiendo de la entidad donde cayó ese dinero. Sí. Y si te tocaba en mala suerte funcionarios corruptos, gobernadores corruptos, el seguro popular entregó recursos que no llegaron a los beneficiarios. Y por último, regiones muy importantes del país donde la gente estaba afiliada al seguro popular, pero siguió prefiriendo ir a la práctica médica privada porque no se sentía bien tratado. Es decir, esos tres elementos están presentes. Tres elementos, Ricardo. El primero, te diría, déjame empezar con el que siempre es más álgido. Uh-huh. El seguro popular fue el espacio de transferencias de recursos más relevante, el que más creció del gobierno federal a las entidades federativas. En ese sentido, Ricardo, el hecho de que haya habido actos de corrupción no es inherente al seguro popular, es inherente a los rateros. Porque cualquiera que hubiera sido el mecanismo de incremento de transferencias a las entidades federativas, si hubiera llamado seguro para el campo, hubiera sido apoyo a las policías, que sucedió, pero en donde más recursos hubo fue en salud, los rateros. ¿De dónde roban? Donde hay recursos. Ahora, cuando vas detectando estas cosas, a lo largo del tiempo se van generando los mecanismos para ir cerrando las puertas de las trampas y de la corrupción. Lo que hay que atacar ahí es la corrupción, que no quepa la menor duda, y hay gobernadores en la cárcel por desvíos de los recursos. Ahora, una parte mayoritaria de los recursos llegó comprobablemente a atender a la población, porque ahí están los resultados en materia de salud. En 15 años tienes muchos resultados impactantes y relevantes. Segundo, Ricardo, el tema de la heterogeneidad, yo te diría... Un ejemplo que te he dado en otras ocasiones, lo vuelvo a dar aquí para beneficio del público. En un país donde tienes una epidemia de diabetes y muchos diabéticos, personas diabéticas necesitan diálisis, pues dependiendo dónde estabas, te daban o no la diálisis, si estabas en su... Y esto podemos ir a una enorme cantidad de ejemplos. Pero a ver, a todo esto hay que ir, creo yo, hay que irlo diseccionando con mucha seriedad, y es parte de lo que pedimos. Explicar la palabra heterogeneidad. Yo de acuerdo contigo. Mira, los servicios fueron diferenciados, pero han ido convergiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir,
Hoy el Seguro Popular financia el 100% de la atención a primer nivel, más del 95% de las razones por las que te tendrías que quedar una noche en un hospital y casi el 80% de los padecimientos por las que los mexicanos o las mexicanas tendríamos que incurrir en gastos catastróficos, las enfermedades de alta especialidad. Sí fue creciendo de manera progresiva, gradual, porque si es un seguro, va actuando en donde con la bolsa que vamos inyectando cada uno de los afiliados, esta se va haciendo más grande y se van incrementando el número de padecimientos. Ahora la heterogeneidad es también regional. Hay lugares donde el servicio es mucho mejor que en otros, estados. Pero y demás. Déjame decírtelo de otra manera, con muchísimo respeto además al Seguro Social, que yo creo que ha sido una de las instituciones basales de la amortiguación social de nuestro país desde el 43 a la fecha, o sea, vaya, pero esa heterogeneidad también juega en la propia seguridad social. A ver, déjame ponerlo así. A un afiliado del Seguro Popular en la Ciudad de México, porque tiene a los institutos nacionales de salud, a los hospitales generales, le puede ir en muchas ocasiones mucho mejor que a un derechohabiente de la seguridad social. A un afiliado del Seguro Popular en Monterrey se atiende en el Universitario de Nuevo León. Un afiliado en Guadalajara se atiende en los hospitales civiles de Guadalajara. Vaya, la heterogeneidad está. Sí. Las diferencias de atención están en el sistema y lo que tendríamos que caminar es a que el aprovechamiento de la infraestructura existente sirviera a toda la población sin importar su derechohabiencia. Déjame detenerte aquí. Sí. El Seguro Popular ha enfrentado una serie de problemas. Sí. Y dices tú, cualquier cosa que se haga en el futuro tiene que hacerse sobre los pisos que ya se ha construido. Sobre lo que sí tienes. O sea, corregir. El diagnóstico modular en el margen para mejorarlo. Como con todo, déjame ponértelo así. O sea, el Instituto Nacional de Salud tiene como salud para el bienestar, tiene la idea, en primera instancia, de cambiar el nombre. Lo que no nos queda claro al resto es qué cambios sufre el Seguro Popular que a ustedes los tiene tan preocupados. A ver, déjame irme a corte y me cuentas dónde está el basamento de las preocupaciones. Vuelta con el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, que la verdad con bastante detalle nos está dando una buena clase, digamos, de historia de las instituciones de la salud, historia reciente. Salomón, muchísimas gracias. A ver, anunciaba hace un momento, 6 ex secretarios de Salud se oponen a la manera como se está procediendo a la institución o a la creación del Instituto Nacional de Salud y a la desaparición del Seguro Popular. Y siguiendo el argumento que dabas hace un momento, normalmente en política hay que construir sobre lo que hay, mejorarlo, transformarlo y no erradicarlo, digamos. Yo te preguntaba antes de irnos a corte, ¿qué es lo que les trae preocupado concretamente de cambiarle de nombre al Seguro Popular? Eso sería lo de menos, ¿no? Cambiar el nombre, ¿dónde voto? No, mira, Ricardo, hay que decirlo con mucha puntualidad.
la reforma a la Ley General de Salud, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que presenta el Grupo Parlamentario de Morena trae errores muy fuertes, trae no explicaciones a profundidad de lo que serían las cosas y parte de un mal diagnóstico. De entrada, cuando tú lees la exposición de motivos, pues no hay nada, Ricardo. No hay, esta reflexión no hay un aquí diagnóstico, no está puesto. Hay un prejuicio. Dice, es obvio que durante 15 años el Seguro Popular no funcionó, hay que hacer otra cosa, ¿no? Cuando toda la evidencia, yo te diría, la política del Estado mexicano de las últimas décadas más evaluada, más investigada, con más publicaciones en revistas con revisión de pares, es el Seguro Popular. Si de alguna política sabemos que ha funcionado, que no ha funcionado y hay que corregir y que se debe de eliminar, es precisamente del Seguro Popular. Te voy a detener dos preocupaciones. Antes de que me des, nada más una observación. A mí me pasó algo muy similar, porque ese es materia de mi experiencia o de mi expertise, cuando vi la primera propuesta de reforma educativa. Y además, ante el discurso de que se iba a erradicar, que se iba a tirar toda la basura, pues te imaginarás los que estábamos próximos a la política educativa, la preocupación que nos surgió. Cuando vimos la última versión, hombre, las resistencias se vencieron, porque no es cierto que se tiró a la basura lo que había, y no es cierto que se construyó una cosa totalmente nueva. No es una forma de negociación que tiene este gobierno, por lo cual no debería uno estar tan preocupado. Mira, yo nada más puedo hablar sobre los hechos, y así es como esta lo hemos iniciativa querido es un hacer. desastre. La iniciativa que ahí está, por lo menos te diría, hay dos cosas extremadamente preocupantes. La primera es que este mecanismo de financiamiento que hoy la ley establece y que genera una equidad entre el derechohabiente de la seguridad social y el no derechohabiente, el afiliado al Seguro Popular, desaparece la fórmula. Okay. Entonces, algo que costó tanto trabajo de construir, que asegura, por un lado, que hay un financiamiento por cada persona afiliada, que genera dos cosas. Uno, elimina discrecionalidad del gobierno federal para enviar o no recursos a las entidades federativas, porque según el número de afiliados es el recurso que te tengo que transferir en este sistema federal. Vaya, así está. Hoy no tiene que venir el gobernador de Chihuahua o el de Tlaxcala o el de Jalisco a negociar con el secretario de Hacienda los recursos para la salud. ¿Qué coloca en lugar de la fórmula? O sea, ¿cómo se van a distribuir los recursos? Pero déjame decirte una segunda de esto. El hecho de que exista un recurso específico por cada persona y con ello un catálogo de los servicios que se deben de atender con ello, lo hace exigible. Uno de los pasos fundamentales en estos años es que para las mexicanas y los mexicanos sin derechohabiencia a la seguridad social, la salud era una asistencia, era una beneficencia. A partir de que hay recursos a su nombre, se vuelve en el tiempo exigible. Eso va empoderando a las mexicanas y los mexicanos, que hay que decirlo, son los más pobres de este país en muchos de los casos, para exigir. A ver, ¿qué cambia? Sí. Desaparece la fórmula, tienes que tener otro mecanismo de asignación. Lo que dice es que el recurso nunca podrá ser menor al del año anterior. La bolsa global. Esa es la fórmula. ¿Por qué quitaron la fórmula? ¿Cuál es el argumento? No hay argumento, no hay un diagnóstico de ello. Porque además tiene sentido. A ver, tú ofreces un servicio y ese servicio lo ofreces pues a quien tiene derecho y ese derecho se da por la vía de la afiliación. Y con nombre y apellido. ¿Por qué cambias la fórmula? No sé, y no quisiera especular, pero además, el presidente justamente hoy en la mañana, hablando de los recursos que se reciben por los otros programas sociales, insistían que el padrón de los beneficiarios iba a ser público y que iba a estar sometido a escrutinio. Es decir, que sorprendería que no ocurriera lo mismo con los beneficiarios del Instituto Nacional de Salud. Digamos, se lo está planteando para otros programas sociales, también para hoy lo es, Ricardo, es público y te diría, insisto, si hoy hay una bolsa central, volvemos a la discrecionalidad con la que ese recurso centralizado se envía a las entidades federativas. Cabe que la fórmula regrese. Bueno, pues esa es parte de la discusión. Yo estuve la semana pasada en el Parlamento Abierto
estaba el secretario de Salud, estaba ¿Y el toda secretario la Alcocer comisión. no te dijo por qué quitaron la fórmula? No es una explicación que se ha dado, insisto. Parte relevante de todo lo que se ha dicho son prejuicios. Ahora, segundo, esa es la exposición de motivos. ¿Qué más te preocupa concretamente? Esto en la fórmula. En la fórmula. Segundo, la desaparición o la utilización para otros fines del Fondo de Protección para Gasto Catastrófico. Explico al auditorio. El 8% del total de los recursos que año por año se pone a nombre de cada afiliado el Estado mexicano, el 8% se va a este fondo. Este fondo paga... ¿Cuántos miles de millones tiene ese fondo? Al día de hoy, para ello, tiene un poco más de 80,000 millones de pesos. Te pregunto una cosa, ¿es cierto que el secretario Videgaray y luego el secretario retiraron parte de ese fondo? O sea, que ese fondo es más bajo del que tú dejaste como secretario de Salud y que discrecionalmente Hacienda pudo disponer de ese fondo. Disponer, y sí, pues los fiduciarios, que es Banobras, y el comité técnico tendría responsabilidades penales. Así te lo digo con toda puntualidad. ¿Por qué? Porque ese dinero, Ricardo, no es del gobierno federal para destinarlo a lo que quiera. Ese dinero es, y se puso con nombre y apellido de los beneficiarios para atender sus necesidades de cánceres, de hepatitis C, de infarto agudo al miocardio, de cuidados intensivos neonatales, las enfermedades de alta complejidad y alto costo, para pagarlos hoy, pero también mañana. ¿Por qué funciona? Déjame, ya sé que tú eres ¿Qué dice la ley nueva? Digamos, no dice, nada más no dice qué va a pasar con ese fondo. No está específico. El presidente ha manifestado que parte de esos recursos se irán para regularizar la nómina de los médicos, para terminar la infraestructura pues que está ahí en vilo, cuando ese dinero es la garantía, y hoy tienes garantizada la siguiente década y media, que los padecimientos que se están cubriendo para los afiliados ahí están. A ver, es como si usaras los recursos del por eso Infonavit. Te preguntaba, porque yo tengo fuentes, no he corroborado, pero fuentes de la Secretaría de Salud que advierten que se tomó parte de ese dinero en el sexenio anterior. Mira, entonces, por eso te preguntaba, porque tú estás muy enterado. Pues que alguien lo averigüe. Yo te digo... todo se puede pedir además por transparencia, cada una de las actas de ese comité técnico, cada uno de los para destinos, garantizar que no se destine a una finalidad distinta. ¿Qué debería decir la nueva ley? Debe de seguir destinando el 8% para el futuro de todas las aportaciones al fondo, y sobre todo en retrospectiva, ese fondo es, insisto, con nombre y apellido de los afiliados. Yo pagué y ayudé con, ¿por qué es un seguro? Porque ponemos un pedacito todos para cubrir a los pacientes de este momento, pero todos ponemos para cubrir el mío posible el día de mañana. Déjame irme al tercer elemento, sí. O sea, la fórmula, el fondo. ¿Cuál es el tercer argumento que te inquieta o que les inquieta a los secretarios? Explícitamente de este tema es que de un mecanismo de financiamiento que es el Seguro Popular se pasa a un instituto que no solo financia, sino que presta servicios. Esto es, en la nueva ley se dice que el instituto será el responsable de brindar los servicios. Y aquí pues hay una duda tremenda en términos de nuestro pacto federal, Ricardo. Es decir, el gobierno federal va a adjudicarse todos los hospitales. La pulsión centralista viene de lejos, pero a ver, yo te cuento, hace un par de meses estuve en un hospital en Opalucan de la Granja. No es anécdota de las que se cuentan demasiado, pero sí me tocó ver, como se dice, una fachada. Sin máquinas, sin equipo, sin médicos. A ver, de esos hospitales hay muchos. La pulsión centralista me parece es obvia, ¿no? pero a ver, mejor hagamos como en el sistema inglés, Ricardo, un sistema nacional. Déjame ir partiendo porque los diagnósticos bajo casuística son muchos hospitales con anécdota de este tipo. Son profundamente, sí, pero también son muchos, Ricardo. Son muchísimas las atenciones que se dan todos los días en el sistema de salud, y que se dan con eficiencia, con calidad y a satisfacción de los usuarios.
muchísimas cosas que corregir, es que ahí no hay duda, pero aguas con la casuística para el diagnóstico. Y déjame, te pongo un ejemplo muy explícito. Por supuesto que cuando sale una mujer en Oaxaca que tuvo que dar a luz en el estacionamiento porque no la recibieron en la unidad médica, en fin, es una tragedia y es una tragedia que tienes que corregir y se te queda en la mente todo el tiempo. Es inevitable. Yo debería explicarlo lo que está de la cabeza. Pero a ver, déjame decirte, un argumento por favor, casuístico. el argumento en contrario, Ricardo. Todos los días en el sistema público de país nacen 4,300 niñas y niños. Entonces, lo dijiste ya, pero déjame insistir con la casuística en otro sentido. A ver, en la Unión Europea tienen como principio que las políticas sociales se deben llevar en el más amplio ámbito de gobierno. Es decir, educación y salud, que tienen una discusión muy larga, dicen, oiga, mejor garanticemos el mismo piso para evitar la heterogeneidad regional y la heterogeneidad de los servicios. Te interrumpo. ¿Por qué no ir a un instituto nacional que nos ofrezca a todos el mismo servicio? Te interrumpo, Ricardo. En salud y en política pública, la política pública tiene que hacerse en el orden que conviene. A ver, ojo con lo que dices de la Unión Europea. El principio de subsidiariedad. Pero ojo, son las políticas nacionales que determinan lo que le toca todo a todos. Pongo un ejemplo. La vacunación en nuestro país solo se puede determinar en la cúpula de decisión más alta, la federación. Es decir, el municipio no puede decidir si en ese municipio a los niños y a las niñas se les va a vacunar de una cosa y en otro municipio a otras. No. La vacunación es universal. Los libros de texto. Los es libros universal. de texto, buen ejemplo. Pero el primer nivel. Al mismo tiempo, Ricardo, tú tienes políticas, por ejemplo, en materia de salud pública, por ejemplo. Pero en una política, en el primer nivel todo debe ser idéntico, como la política de vacunación. La consulta del médico general, Ricardo, debería ser idéntica en todas partes. La regulación, los estándares, las acreditaciones, en efecto. Pero ¿quién tiene mejores capacidades para brindar la atención Pues Nuevo León tiene mejor que en Oaxaca. No vas a dejar a Oaxaca con mal servicio y a Nuevo León con buen servicio. ¿Cómo corregimos eso que no hemos podido corregir? ¿Cómo corriges? Otra vez. Con un sistema nacional que homologue. Un sistema, una rectoría muy fuerte del sistema nacional y creciendo las capacidades de las entidades federativas para hacer lo que tienen que hacer, que es el primero y segundo nivel de atención y la salud pública. Para no agotarnos en esto y no pelearnos más, el Instituto Mexicano del Seguro Social no está descentralizado. No me voy a pelear es una contigo. instancia nacional que da servicio en todo el país. ¿Por qué no copiar al IMSS en el Instituto Nacional de Salud? Cuando no nos salió el Seguro Popular tan bien como el IMSS sí ha salido. Bueno, yo te diría que en unas cosas ha salido mejor el Seguro Popular que el IMSS. Segundo, no se ha invertido en este país lo mismo para el Seguro Popular que para el IMSS. Seguimos invirtiendo muy poco, también hay que decirlo, las carencias y las... Si construimos sobre lo que ha salido bien, ¿por qué no construimos imitamos sobre el IMSS? Mira, yo te diría, tenemos que seguir construyendo no sobre el IMSS, sino sobre los mecanismos para que a través de un sistema de referencia y contrarreferencia se pueda aprovechar la infraestructura que hoy existe. Segundo, todavía tenemos que invertir muchísimo y en efecto, en salud, como en todos los temas, el crecimiento económico, el desarrollo, en carretera, en el sur-sureste, todavía las disparidades regionales son muchísimas. En salud y en todo lo demás, Ricardo. Me quedan pocos minutos y tengo muchas preguntas de otra materia que necesito hacer. Pero podemos platicar las veces que sea, porque yo creo que lo que estamos... Déjame terminar con esto. Ok, si quieres cierra esta idea. La parte de salud, porque me parece 3 minutos para hacer me parece muy importante, Ricardo, y es tan relevante el sistema de salud, surgen tantas discusiones y tantos diálogos posibles, que lo que estamos pidiendo es hagámoslo con prudencia, con calma, en base a evidencia, paso a pasito. Es mucho lo que tenemos construido. Juan Ramón de la Fuente les manda a decir con su carta: ustedes tienen filiaciones políticas, militan en partidos, yo no. Y en realidad
con eso manda el mensaje que no es una discusión técnica, digamos, sino más bien política. Yo te rogaría una reacción a esa Mira, carta. yo respeto mucho a Juan Ramón de la Fuente y no quisiera polemizar. Yo creo que sus argumentos no son de discusión técnica, en efecto. Creo que no es una acción política, mande partidista, la que está jugando. Dime quién. No, te pregunto, porque tú, a ver, más bien te pido que digas sí o no, porque si me dices no, paso a la siguiente pregunta. Claro que no, porque allá vemos gente que nunca hemos militado en un partido político. Por supuesto que hemos participado en política, pero ahí está Julio Frenk, el único mexicano que ha presidido una universidad importante en los Estados Unidos, el único hispanoparlante que ha dirigido una escuela en Harvard. Está ahí, estamos hablando del maestro Guillermo Soberón, 95 años el maestro Soberón, y de esos, yo te diría, 75 los ha dedicado a caminar, a atender, a construir para este país. Al maestro Soberón, en serio, decirle que su tema es una cosa, o que no conoce el campo. Al doctor Narro, a pesar de sus filias legítimas partidistas, oye, el exrector y exsecretario de Salud ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar para el bienestar de este país, y yo te diría, si no, que se demuestre lo contrario. El doctor Alcocer está platicando con ustedes, los está consultando, quiere construir con ustedes. En el Cámara de Diputados hay una conversación donde cabe estos argumentos que hoy pusiste aquí. Mira, al mismo tiempo que estábamos teniendo un diálogo en el Parlamento abierto con el doctor Alcocer, con las y los diputados, ese mismo momento el presidente ya estaba haciendo anuncios de el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, estaba nombrando a su director. El director del instituto nombrado. ¿Pero qué tiene de malo que nombre al director? No existe. Digo, yo digo, si vamos a dialogar en serio, si vamos a tener respetuosamente, con todas las diferencias como las que ahorita pudimos expresar, Ricardo, pues entonces en serio. Lo que yo creo es que ante 6 exsecretarios que con mucha seriedad y con mucha respeto ponemos una duda pública al presidente y una solicitud de diálogo serio y responsable, lo voy a decir con toda claridad, donde se reconocen errores del pasado, pues un presidente sí pudo haber invitado a... Hoy, y yo creo que el auditorio también, una lupa que tiene 3 lentes. Hay que prestar atención a lo que diga la ley en materia de la fórmula. Hay que prestarle atención a lo que diga la ley en materia del fondo. Es fundamental. Y hay que prestarle atención a cómo se distribuyen las responsabilidades entre la Federación y los estados. No sabes, Salomón, cuánto te agradezco de haber una discusión abierta, fuerte, potente, sobre todos los temas, pero sobre todo educación y salud son pues es el asunto que para más poder nos construir, activa, digamos, pues para poder construir emociones una y preocupaciones. Y sabes qué, Ricardo, y con esto termino yo. Hablamos de dinero, hablamos de estadísticas, hablamos de... Pero atrás de cada una cosa de ellas hay nombre y apellido de una mujer, un hombre, una bebita. Ahora, déjame te insisto con lo que te decía hace un momento. En el tema educativo, la ley se mejoró mucho. La reforma constitucional, Ricardo. Todavía no vienen las otras. A ver, no, hagamos grilla. No, o sea, pues yo qué. Apenas va la constitucional. ¿Yo qué? Yo pues por sí. eso me dijiste, hablemos. No, es que esta es la Ley General de Salud, Ricardo. Si ya no hablamos de lo que trae estas modificaciones con respecto a COFEPRIS, por ejemplo, hay modificaciones. Pero la Ley General puede cambiar para bien. Sí, claro. Todo puede cambiar para bien. Si no decimos que esto debe de ser la inamovilidad, si lo único que estamos pidiendo y diciendo es aguas, hay mucho que está bien. No es cierto que esté en ruinas el sistema. Un sistema en ruinas no atiende a 1 millón de mexicanos todos los días, 915,000 consultas, 12,000 urgencias. Ese es un sistema funcionando, Ricardo. Pues tenemos... Al revés, si fallas en la administración diaria, el sistema en el día a día te lo reclama de inmediato. Te la puede reclamar. No, a ver, hay un trabajo periodístico que hacer y por creo favor. que pones tú el y creo acento que donde hecho, vale la pena y no aspectos. sabes cómo te agradezco que estés aquí. Yo de todo y que es tu seguimos primera cosas. semana. Te iba a preguntar
por tu carrera política y hacia dónde vas, te propongo que en la siguiente ronda hablamos de ese tema. Yo soy profesor investigador del CIDE, me da mucho gusto verte y te deseo que este programa tenga mucho éxito, tu nuevo espacio, tu nuevo horario, que sea profundamente efectivo, eficiente y que se generen diálogos de a de veras. Salomón Chertorivsky, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nos vamos a Ricardo. corte, vamos a revisar cómo arrancaron las marchas contra la violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Él es Alejandro Páez Varela y yo soy su servidor Álvaro Delgado y juntos hacemos Los Periodistas. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Grupo Radio Centro. Y también en las personales. La mía es @PáezVarela y la de él, de Álvaro, es @Álvaro_Delgado. Hola, qué gusto saludarlos. Y bueno, mi nombre es Jimena Rodríguez, mejor conocida como Jime, y estoy aquí para invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Radio Centro Deportes. Así de fácil nos encuentran en corte y corte, y a través de esta plataforma podemos tener contenido diferente, distintos, más secretos de todas las disciplinas y por supuesto mucho de fútbol mexicano. Denle clic a la campanita y así les llegan todas las notificaciones. Y también mano arriba si les gusta el contenido. Soy Julio Astillero y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Radio Centro para estar bien informados. Dele clic en YouTube a la campanita y ahí estamos en contacto. ¡Ay, zánganos, zánganas, zánganes! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué esperan que no le ponen ya a Radio Centro 97.7? Sí, 97.7 de su FM. Ahí estoy con Radio Escuchas Anónimos, que son ustedes y nosotros, para todo lo que gusten y manden, una denuncia, una canalizadita, una ayudadita, lo que quieran. Este programa es por y para ustedes. Es un foro público. Los espero.
estamos de vuelta y bueno, es viernes, momento en que uno le empiezan a dar ganas pues de poner en mayor reposo el alma, y por eso le pido a Socorro Venegas que nos acompañe aquí a decirnos qué lectura me puede llevar a mejores ánimos después de una semana, déjeme utilizar la palabra, trepidante. Pues sí, fíjate que yo cuando venía hacia acá pensaba justo lo mismo, como también un libro, entre muchas otras cosas, cada quien hará su elección, hay quien ir al cine o ir a un concierto, pero un libro, y un libro hermoso, nos puede cambiar completamente el ánimo, la textura de los días, y me encanta que cerremos esta semana con un álbum ilustrado que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. El libro se llama La cantante y el león, y es uno de esos libros que es difícil que olvides porque tiene esa rara combinación de dos muy afortunados talentos que se encuentran en el mejor de los espacios, digamos en la página en blanco, y entonces a partir de una historia muy breve de Ricardo Chávez Castañeda, un escritor mexicano que tiene una trayectoria impresionante con muchos libros publicados, es un escritor que constantemente, que permanentemente está creando. Entonces sus publicaciones pues abarcan además muchísimos registros, escribe para adultos, para niños. Para niños tiene un libro estupendo que se llama El cuaderno de las pesadillas y que a los papás de los niños también les da pesadillas, te lo aseguro. Y en esta ocasión, en este libro, el trabajo con Manuel Monroy, que es un estupendo ilustrador mexicano, que no solamente ha publicado el libro, sino tiene una trayectoria también constante, interesantísima en revistas, por ejemplo, Letras Libres, pero también en periódicos. Trabajan en este libro, en esta historia, verdaderamente como para producir un libro de arte, que eso es un álbum ilustrado, es un híbrido, porque hay una historia que se nos quiere contar. Hay esa intención, pero también la de transformar eso que se está narrando a través de imágenes en un discurso artístico. Entonces, la ilustración no es como la entendemos muchas veces, ¿no? Como si es Caperucita Roja, va a aparecer una niña con una capita roja. Aquí nos hablan de la presencia de un león que se escapa del zoológico y que empieza a correr por el parque, y lo que ves son árboles, follajes y una bandada de pájaros huyendo. Entonces, tú no ves al león, no está, digamos, un dibujo allí que represente al león, pero sí está el efecto que su presencia, que su carrera por el parque está logrando. Entonces, cuando un álbum logra eso, que tú vayas infiriendo, que tú vayas leyendo en las imágenes, y en un libro donde además las imágenes te van contando casi una historia paralela también, porque de pronto ves a los enamorados en una banca del parque, o ves en una página en blanco solamente ves una parte de un lago. Eso donde aparentemente no está pasando nada, en el lector detona muchísimas imágenes, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho. Y ahora, para referirme no solo al lado estético, que aquí Manuel Monroy trabajó con acrílicos, con tonos de colores que nos dieran la sensación de ese momento en el día en que se está yendo la luz, y en esa ambigüedad donde pues tú puedes imaginar muchas cosas, ¿no? Bueno, pero también la historia. La historia es muy sencilla y en eso está también su perfección y su poesía. Se nos cuenta básicamente una cantante que va muy triste caminando, va a atravesar el parque porque en el conservatorio le acaban de decir que su voz es imperfecta. Y por el otro lado tenemos la historia del león que de pronto ve que se acerca un hombre a su jaula y ese hombre ni lo quiere humillar ni es cruel. Dos cosas a las que está muy acostumbrado en el zoológico, pero no. Y lo único que dice es: nada hermoso debería estar encerrado. Y le quita el candado y lo deja escapar. Entonces, esta es una historia, dice Ricardo Chávez Castañeda, en una pequeña dedicatoria, y se permite también unas palabras al final que no les voy a contar. Es importante que lean el libro y que lo lean. Cuando digo leer, no hablo solo del texto, sino de seguir estas imágenes poderosas. Chávez resume así su historia: es el encuentro entre lo imperfecto y lo salvaje. Y las palabras finales en el libro... La cantante sería lo imperfecto, y el león sería lo salvaje. Exactamente. ¿Y qué pasa con ese encuentro? Además,
si vas pensando y si vemos esta semana trepidante, como decías, esos encuentros ocurren más de una vez, ¿no? ¿Cómo vamos conciliando nosotros en el mundo esos espacios aparentemente contradictorios? Estas palabras finales con las que Chávez nos regala al final el libro, fuera de la historia, dice, esta es una historia que así ocurrió. No sabemos cómo, yo sé que alguien le contó que algo así pasó, de verdad. Y entonces él dice, y si esto pasó, la esperanza es. Socorro, muy linda descripción. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro ilustrado para adultos. Para adultos, para jóvenes, para quien quiera leerlo, para quien quiera atreverse a esta experiencia de recordar cómo lo primero que leímos cuando éramos niños eran imágenes, eran probablemente el movimiento de los labios de nuestra madre cantando. Entonces venimos de allí, hay que recordar nada más esos momentos en que la imagen nos decía quiénes somos, cómo conectarnos emocionalmente, ¿no? ¿Hay otros textos de esta misma colección con la misma idea? Qué bueno que lo mencionas, porque es una colección muy nueva del Fondo de Cultura Económica que se llama Resonancias, justo por todo esto que se quería que resonara en los lectores, ¿no? De historias, de imágenes, libros que ya no son para niños porque van hacia otro lector, pero paradójicamente, por supuesto, porque hay lectores, los lectores más inteligentes con los que yo me he encontrado, te lo juro, son niños. Entonces, pueden acercarse a estos libros también los niños, pero fundamentalmente por su intención son para adultos. Y hay otro que se llama La Madre y la Muerte, Alberto Chimal, Alberto Laiseca, 2 escritores argentinos con 2 cuentos y un solo ilustrador. Pues una historia que es súper fuerte, ya el título te dice mucho. Y hay otros títulos por ahí en camino también. Una colección muy afortunada y muy necesaria en una editorial mexicana, porque ya hay otras europeas, sobre todo argentinas también, que ya empezaron a incursionar en este género. ¿Y hay público adulto que diga, a ver, no me voy a infantilizar, los adultos leemos volúmenes con muchas páginas y muchas letras? Sí. Sí hay público para el dibujo. Sí, yo estoy convencida de que lo hay. ¿Sabes por qué? Porque cada vez más hemos visto en las librerías y en las ferias del libro que son adultos y adultos sin niños, adultos que compran los libros, los álbumes ilustrados, los compran en clave de objeto de arte. Así es como se los llevan. O sea, no porque sientan que se infantilizan, sino justo porque descubren ya, ¿no? Con un ojo perspicaz, con un ojo educado, que esos trabajos de los ilustradores, que además hay que decir, los ilustradores mexicanos son calidad de exportación, o sea, compran... quienes compran derechos, de eso hay que hablar un día, de las ferias del libro internacionales y las ventas de derechos, pero quienes compran derechos de libros mexicanos son en su mayoría de libros ilustrados. Entonces eso habla del talento y habla también de un público y de un mercado que está creciendo. Te voy a cambiar de tema un poco como lo hice el viernes pasado, sí, abruptamente. ¿Habrías ido, si no venías a cabina ahorita, habrías ido a las marchas? Habría ido, me habría conseguido mi diamantina, claro que sí. O sea, te lo impedimos aquí en Radio Centro, qué pena. No sé si me puedo ir, no puedo sumar. A ver, todavía. Tus argumentos, ¿por qué habrías ido? Mira, yo creo que es un momento en el que, no solo por este tema, es importante reivindicar el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente, a reunirse y a protestar por algo que no les parezca correcto. La forma, tal vez... Por supuesto, yo no rompería una puerta, no vandalizaría un edificio, pero me parece importante que haya flexibilidad y que haya, es una palabra que no me gusta, pero no encuentro una mejor, tolerancia a la manifestación de la ciudadanía para expresar descontento, no solo para celebrar. O sea, podemos llenar la plancha del Zócalo otra vez para celebrar lo que nos pareció en su momento que había que celebrar, pero también podemos llenar la plancha para decir, esto no nos gusta. Entonces, primero habría sido para ratificar tu derecho a marchar, pero además de eso hay argumentos de la marcha. Yo te ruego que me digas cuáles compartes, cuáles haces tuyos. Yo comparto, mira, me parece que en principio no podemos desestimar nunca la voz de una víctima. Se tendrá que esclarecer en un proceso que se espera que sea limpio, que se espera que sea aseado, qué hay de verdad o no en lo que se dice.
para eso hay mecanismos y para eso existen ya protocolos, que no se puede ahora decir que se han conducido bien esos protocolos, que la responsabilidad de la autoridad ha estado a la altura del caso? Por supuesto que no. O sea, se ha perdido evidencia. Nada más eso, ¿no? Solamente eso. Me parece increíble. Las declaraciones también de nuestra jefa de gobierno no abonaron. Muchas compañeras nos preguntamos ¿por qué se pone en primer lugar la calidad de funcionaria y no la calidad humana, la calidad un poco de compasión, de empatía hacia alguien que está, bueno, en este país, que no vivimos en un estado de derecho. Dime, ¿cuánta gente se anima a ir a hacer una denuncia? Que una jovencita se anime a decirlo, a hablarlo. Primero hay que escuchar, primero hay que atender. Voy a decir algo que es sin duda una provocación, y la ventaja de los micrófonos es que desnudan siempre el que tiene la voz. Ahora voy a desnudar algún par de argumentos. Yo me eduqué en el feminismo gracias a Marta Lamas. Es decir, si hay una voz que a mí me dio norte, rumbo, ética en materia de los derechos de la mujer, es Marta Lamas. También entiendo, y he seguido de cerca su trayectoria, pues que las generaciones van construyendo nuevos argumentos y los liderazgos, pues en efecto, van compartiendo los estelares con nuevos liderazgos. Y en ese sentido ha habido una suerte de distanciamiento entre la defensa, además distanciamiento deliberado de parte de Marta Lamas, con respecto a algunas de las demandas de los movimientos feministas más jóvenes. Tiene un texto incluso donde marca la diferencia, lo cual hace que Marta Lamas no es unánime, digamos, hoy como lo era años atrás, frente al movimiento feminista. Y dejemos el plural, los movimientos feministas. Claro, importante. Fue un acierto de Marta Lamas, fue un acierto de la jefa de gobierno presentarse juntas para abordar este tema, o, como he escuchado a algunos, no debió haber sido ella quien se convirtiera en la principal interlocutora frente a este problema. Yo creo que es mira, es un asunto judicial, es un asunto donde se ha cometido un delito y que tendría que tratarse así, con toda seriedad, que no tendría que estarse discutiendo del lado de la autoridad en los medios, que ya es inexplicable y difícil de justificar. No sé cómo lo harán o cómo lo han hecho, si me he perdido algo en los últimos minutos, que pierdan evidencia. La manera en que también se ha expresado la autoridad, que se llama en este nombre, el nombre de la procuradora, pero Ernestina Godoy. Hay tanto inexplicable, incomprensible allí en sus discursos, que sí me parece que Marta Lamas tendría que haber, yo creo, dado el paso atrás prudente que cualquiera tendría que dar para esperar que eso se aclare en términos de justicia primero. Sino lo que hace es prestarle su propia legitimidad a un asunto que tiene una crisis de legitimidad por errores de conducción. Que por si hay muchas mujeres discutiendo, grupos feministas, movimientos feministas que no están de acuerdo con la mirada de Marta, está muy bien. O sea, es parte también del ejercicio democrático de discutir nuestras ideas libremente. No estamos de acuerdo con ella, ya se argumentará por qué, como sea. Pero en este tema tan delicado, de verdad, si tú no tienes algo que aportar a un caso que se tiene primero que esclarecer jurídicamente, legalmente, a un caso que es estrictamente legal y de investigación y de procuración de justicia, pues me parece sí arriesgadísimo, ¿no? Ni siquiera pienso en su prestigio propio o en lo que legitima, pienso nada más en esa niña, o sea, en eso no es lo que necesitaba, por supuesto. La autoridad claramente está convencida de que ahí no ocurrió lo que la niña dice, y está convencida antes. ¿Cómo estás convencido sin evidencias? ¿Cómo puedes perder las evidencias y estar convencido de nada, ¿no? Y la otra parte que me tiene a mí afectado, muy afectado, es la facilidad con la que se filtra el nombre de la niña. Por supuesto. Y luego los videos. Por supuesto. Sí hay algo ahí de filtraciones que es muy agresivo. Sí. El secreto del sumario, digamos, que se conoce en términos más clásicos, es lo que permite que se haga justicia. Y sí tenemos procuradurías muy porosas, déjame decirlo, por lo menos. Por lo menos.
Muy bien, pues Socorro, te agradezco muchísimo. Te libero y todavía puedes llegar a la ¿Para marcha. irme a la marcha? Ok, pues voy. Llevarás diamantina rosa, que ya se volvió, qué bárbaro, ¿no? En Yo creo que pocos ya no días hay. ya se agotó, Ya ¿verdad? debe haber un déficit. Muy bien, pues muchísimas gracias, Socorro. Nos Gracias vamos a a ti, un corte. gusto. De vuelta, tengo a Ivonne Ortega, ahora sí, en conversación para hablar de sus motivos, sus razones para dejar al Partido Revolucionario Institucional. Estamos de vuelta y, como lo prometí desde el principio, le agradezco muchísimo a Ivonne Ortega que nos tome la llamada. ¿Cómo le va a usted, Ivonne? Hoy dio la nota que algunos nos esperábamos, pero no sabíamos cuándo iba a ocurrir. ¿Cuándo supo usted que iba a dejar las filas del PRI, Ivonne? Anoche, mi querido Ricardo Rafael, estuve platicando con los militantes, particularmente con los que fueron representantes de casilla, y a lo largo de estar platicando con ellos me doy cuenta de que no es el partido el que me representa, el partido en el que violenta, encadena las casas de personas, corta la llanta de los coches, un comando armado levanta la urna, embaraza las urnas, nos quitan a nuestros representantes, nos los ponen en otros estados, los cambian de casillas que no se instalan, unas embarazadas y todo esto que lamentablemente en redes sociales se comentó. Ya escucharlo de los que lo vivieron en carne propia pues te hace reconocer que no es el partido que te representa. O sea, el reporte de violencia, para ponerlo en sus justos términos, en la elección interna del PRI para la presidencia es el que le lleva hoy en la mañana a anunciar su salida. No solo el de violencia, sino el también porque también no dejaron entrar al representante, no con violencia, sino cambiándolos de casilla, cambiándolos de estado, inclusive en nuestra representación, no dándonos la acreditación a más de 1,000 representantes, 877 que no les permitieron entrar a las urnas. Ya te imaginarás, en las votaciones de mayor del 100% de la votación, Álvaro Obregón, 1,389 militantes votaron el 100%, 3 de la tarde estaba cerrada la casilla, obviamente no dejaron entrar a su representante, en Iztapalapa lo sacaron a golpes. Hay una serie de cosas que, pues al final de cuentas, no es el PRI que me representa, y por eso con mucho dolor, porque tengo militancia acreditada con mi credencial de partido de 29 años, pero desde que tengo 12, 13 años pintaba póster, repartía cartas, pegaba volantes. No es una decisión sencilla, no es una decisión fácil, es una decisión dolorosa. Ivonne, yo la seguí de cerca en el primer debate que tuvieron entre los aspirantes, y usted, citando a Encarnación Alfaro, que era su compañero de fórmula, dijo que la solución del PRI era volver al territorio y dejar el escritorio. La estoy citando con mis propias palabras, esa era la idea principal. Y sin embargo, pues esta elección se decidió en el escritorio de varios gobernadores. O sea, en realidad es ahí donde se decidió. Razón por la cual un colega suyo, José Narro, decidió ya ni siquiera participar en la elección.
¿por qué usted llegó con confianza hasta el domingo y no decidió, igual que José Narro, abandonar la contienda antes? Mira, yo confiaba en el compromiso de la dirigencia, pero al final de cuentas la cúpula es la misma y se cuidan entre ellos para mantener el poder. Yo confiaba en que hubiera el espíritu de que pudiera haber una participación libre, en el que la militancia pudiera participar en libertad de quien pudiera considerar pueda ser él o la mejor fórmula. Si eso hubiera pasado, el PRI tenía una gran oportunidad. Y también digo, en el debate, el partido se refunde o se refunda, y decidió refundirse, porque con estas prácticas arcaicas, a mí me las contaban, yo la verdad es que no las había vivido. Por eso es que cuando el doctor Narro decide declinar, inclusive yo le digo, no declines, doctor es mi amigo, porque vamos a dar la batalla. Yo confiaba en un proceso limpio, transparente, en el que la militancia pudiera manifestarse en libertad. Y hoy, por ejemplo, me encuentro cuando voy llamando a los que participaron conmigo, que son despedidos de sus trabajos, que si trabajaban en el PRI o trabajaban en un gobierno, fueron despedidos cuando lo único que hicieron es pensar diferente, manifestar su afinidad hacia un proyecto diferente. No es el partido. ¿Pagó usted el impuesto de la ingenuidad? Diría yo que sí, porque yo competí en internas la presidencia municipal, la diputación local, la federal y la gubernatura. Y en esas internas que había gobernador del PAN y presidente de la República del PAN, no pasó esto que vivió hoy. Por eso a lo mejor pensé que todo se comportaba como se comportaron en los 4 procesos internos, porque son los que se pueden comparar en un interno. Ahora, la garante de este proceso se llama Claudia Ruiz Massieu. ¿Traicionó acuerdos con ustedes, los aspirantes? ¿Se la dio, se inclinó, no logró sacar adelante un proceso con imparcialidad? Más que traicionó, nunca estuvo. La Comisión de Procesos Internos, que es la responsable, particularmente Rubén Escajeda, que ahí quedará su nombre guardado en la historia para siempre y lo calificará la historia, sucumbió y trabajó para una fórmula al grado de no tener, por ejemplo, RGs, representantes generales, que son un representante por cada determinado número de casillas. ¿Para qué? Para que pudieran hacer esto que hicieron particularmente en Campeche, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Estuvo ausente, en ningún momento puso orden, se supone que dependía de ella el proceso, y también será juzgada por la historia, Ahora, tiene usted que reconocer que este esfuerzo del PRI por refundarse empezó a echarse a perder cuando el padrón priista de Coahuila, de donde tiene un marido la compañía de fórmula, la señora Vigiano, y el padrón de Campeche, ¿no?, de donde es justamente Alejandro, son padrones que se empezaron a inflar sin parar. O sea, ese era el síntoma. En cambio, pues no creció el de Yucatán, ¿verdad? No creció el de la Ciudad de México. Ahí usted tenía elementos suficientes para decir, esto está deforme. Sí, es correcto. De hecho, 270% creció el padrón de Coahuila en particular. Y que esa es la familia Moreira, o sea, no hay para dónde hacerse, pues. Es correcto. Y ahí, por supuesto que lo que hicimos nosotros es proceder a lo que correspondía. O sea, en lugar de inflar el padrón en Yucatán, lo que hicimos es presentar la denuncia ante la Comisión de Procesos Internos, pedirle a la Secretaría de Organización que ratificara con el INE por qué estaban irregulares esas afiliaciones. Hay 1.700 muertos afiliados. Ese es un delito grave. Ahora, para el PRI es fatal. Es decir, la salida de Narro fue fatal. La salida de usted es fatal. No hay manera en que el PRI pueda reconstruirse, por lo menos ante los ojos de un electorado, de una ciudadanía que está muy decepcionada de esa fuerza política por justamente razones de corrupción, de fraude electoral, de malversación. Es decir, sí fue, déjeme plantearlo con estos términos, la peor tontería que se podía cometer por un partido que necesita refundarse. Claro, era una gran oportunidad de ser completamente transparentes, de poder mostrar a la sociedad y a nuestra propia militancia, que mucha de ella no fue a votar y la que fue a votar estaba rasurada del padrón, militantes de 40 años, de 35 años de militancia, militantes que inclusive en el caso de Yucatán y Veracruz habían votado en el proceso anterior y en este no pudieron votar, milagrosamente cercanos a mí o haberse manifestado al proyecto que encabezamos Pepe Encarnación y yo. Ahora, se
se va usted, se fue el doctor Narro, pero temo que en realidad lo que vamos a ver es un éxodo muy amplio, quizá como el que observaron en 88, de ese tamaño o peor. Y veo algunos partidos interesados, aquí lo comentábamos con José Narro hará cosa de una semana, concretamente Movimiento Ciudadano, en que cuadros como usted o como Narro y muchos otros priistas se pongan a militar en esta otra fuerza. Algunos se están moviendo a Morena, también eso está ocurriendo. ¿Usted ve un PRI desangrado y liderazgo como los de ustedes reinventados en partidos distintos? Lamentablemente, con el comportamiento de la cúpula, pues ese es el destino. No veo un destino diferente a una pequeña cúpula que mantiene el poder a costa de cualquier cosa, inclusive lastimando a sus propios militantes y lastimándose ellos mismos. Le pregunto, casi en tono personal, ¿ya le habló Dante Delgado para invitarla al Movimiento Ciudadano? No me ha hablado Dante, no me han hablado ningún partido. Si le habla, ¿les va a tomar la llamada? Por supuesto que tomaré la llamada, pero en este momento no tengo interés, no estoy pensando en ser parte de ningún partido. Que quedan firmes son mis convicciones. Pero Ivonne, la gente con la que habló ayer necesita salida política y usted es responsable de dársela. Claro, pero podemos darla desde la sociedad civil en este momento. ¿Qué pase? Ahorita si tú me dijeras en qué momento estoy, pues estoy en un momento de duelo, es un momento doloroso. Estoy en un momento de duelo, luego el tiempo nos irá sanando la herida y viendo hacia dónde. Me preguntas, ¿me voy a retirar de la política? No me voy a retirar de la política. Es parte de mis ideales, de mis convicciones, de lo que he hecho los últimos años de mi vida. ¿En dónde voy a hacer política en este momento? No lo sé. No lo tengo definido, aunque hagan memes y posts y cosas para que nos ataquen y definan cosas que por supuesto en este momento no están definidas. Muy bien. Ivonne Ortega, no sabe cuánto le agradezco que un día como hoy, con este duelo que tiene, haya tomado nuestra llamada y ya hemos podido conversar. Le mando un saludo afectuoso y pues lo mejor para lo que venga. Al contrario, Ricardo Rafael, te agradezco a ti y al auditorio por la paciencia de escuchar. Gracias, Ivonne. Tenemos una larga lista de llamadas el día de hoy, particularmente la entrevista con Gadi Savicky en materia de prevención de drogas y también con Salomón Chertorivsky a propósito del Instituto Nacional de Salud, despertaron interés de la audiencia. Les agradezco mucho. Alejandro Fernández de Cuauhtémoc nos dice: el tema de la drogadicción es algo bastante impresionante que nos falta impartir más, puesto que los jóvenes empiezan a temprana edad a consumir este tipo de sustancias. Alfredo González, saludos y felicitaciones por su programa. Si me permite un comentario, el PRI es una figura corrupta hasta la sepultura. Guadalupe Ávila, Ciudad Nezahualcóyotl, felicitaciones por la entrevista de hoy al señor Gadi Savicky. Muchísimas gracias, dice ella, me encantó. Juan Cruz de Cuauhtémoc, ¿por qué entrevistas a estas personalidades si han estado en otros sexenios y no vale la pena perder el tiempo con ellos? Supongo que se refiere a Salomón Chertorivsky. Quiero insistir con el argumento que daba ayer y que daba el día previo. Creo que es importante escuchar la pluralidad de voces y la pluralidad de argumentos. No podemos solamente quedarnos con un tipo de voz o con un color o con una tesitura. Creo que vale la pena escuchar la pluralidad independientemente del peso político que tenga cada quien. Y los exsecretarios de salud, pues algo tienen que decir a propósito del Instituto Nacional de Salud. Lo siento si esto incomoda, pero es parte central del periodismo. Es la pluralidad, es la contraposición. No es invitar a quien me cae bien o a quien me cae mal, sino hacerme de los argumentos que están en este momento en disputa. Esa es la explicación, don Juan. Espero que me entienda y que pueda aprovechar algunas de las reflexiones que hoy se virtieron en este programa. Saúl Robles de Coyoacán. Hoy estaba buscando un centro geriátrico y me pidieron una referencia al seguro y mi seguro... Y me surgió una duda, ¿sigue existiendo el Seguro Popular, sí o no? Sí, sigue existiendo hasta que no se apruebe la nueva Ley General de Salud y no surja el nuevo Instituto Nacional de Salud. Francisco Padilla de Miguel Hidalgo, los conceptos que tiene el invitado son cegados, se tendría que dar un servicio de calidad para todos los mexicanos. Dice Manuel Romero de Coyoacán, el exsecretario de Salud que estaba hablando, se refiere a Salomón Chertorivsky, ahorita es economista y lo ve todo con números, pero los que estamos en los consultorios vemos que las decisiones de los exsecretarios salieron desastrosas. Realmente el Seguro Popular fue un fraude. Esa es la opinión. Tenemos tendencias. Quiero decirle que no son todas las comunicaciones, hay bastantes más, ya no me da tiempo leerlas todas. Les agradezco muchísimo a quienes a través de las redes sociales y a través de la línea telefónica nos hacen llegar sus comentarios. Cierro con tendencias, #Madonna, un día como hoy, pero el año 1958 nació la reina del pop.
Cualquiera quisiera estar como está ella a su edad. Hashtag Texcoco, hashtag Naim, juez federal ordena suspender la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó suspender de forma indefinida la construcción del aeropuerto civil militar hasta que concluya uno de los 6 juicios de amparo que presentó el colectivo hashtag No Más Derroches. Hashtag Ivonne Ortega, la exgobernadora de Yucatán, la acabamos de tener en línea, renunció al Partido Revolucionario Institucional después de 29 años, dice más porque ya hacía pegas desde los 12 años. En una carta que entregó ahora, dice ella, no soportó escuchar de viva voz lo que sufrieron sus representantes de casilla. Violencia por un lado y del otro lado le cerraron, le pusieron un cerrojo a la participación de sus votantes. Hashtag Charles Bukowski, la mañana de este viernes, Christopher Landó, nuevo embajador de Estados Unidos en México, ofreció un mensaje a su arribo al país en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Christopher Landó afirmó que México es una nación a la que le tiene enorme aprecio y cariño. Y hashtag Plaza Tepeyac, este viernes se registró un incendio en un restaurante de comida china en el centro comercial Tepeyac. Nos vamos ya, nos retiramos, le dejo descansar este fin de semana. Nos tomamos una pausa, nos volvemos a ver el próximo, nos escuchamos, perdón, el próximo lunes. Nos vemos si es por YouTube, por la plataforma que nos está ayudando mucho a comunicarnos. Le agradezco muchísimo a Guadalupe Martínez, productora de este programa, a Manuel Mendoza en la operación y en el audio, y desde luego a Itzel Zúñiga, a Jimena Rodríguez por su asistencia en esta producción. Nos retiramos.